Mateo capítulo 6, mis hermanos. Vamos a leer de los versículos 9 al 13. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice la palabra del Señor. Ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria para siempre. Amén. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por el cuidado que tú has tenido con nosotros, Señor, para sostenernos hasta el día de hoy. Señor, a diario escuchamos de cifras, Señor, de personas que mueren de diversas formas, pero a ti te ha placido mantenernos vivos hasta el día de hoy. Señor, no queremos pensar, Señor, que somos mejores que otros que ya han partido. No queremos pensar, Señor, que somos mejores que otros porque ahora somos tus hijos. Señor, queremos recordarnos que por tu gracia y tu gran misericordia estamos vivos y somos tus hijos. No hay ninguna otra razón, Señor, en nosotros que pueda hacernos, Señor, a nosotros merecedores de tan enorme privilegio. Por eso, Señor, queremos orarte, dándote gracias por lo que tú ya has hecho en nosotros, pero rogarte que, Señor, tú obres en nuestras vidas de tal manera que tu palabra, tus enseñanzas, lo que venimos a hacer en este tiempo, en este lugar, podamos, Señor, hacerlo para tu gloria. Que aquellos que no te conocen, Señor, lleguen a conocerte por la predicación de tu palabra. Que la gloria sea para ti en la predicación, que la gloria sea para ti en el cántico, que la gloria sea para ti en las oraciones, en cada cosa que hacemos, Señor, en cada momento, Señor, en el que participamos como tus hijos, en todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos para tu gloria. No porque lo digamos, Señor, sino porque sea así, desde nuestro corazón el deseo, pero también en nuestras acciones. Te pedimos, Señor, que aquellos que no te conocen, tú obres en sus corazones para que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo, a quien tú has enviado. Te lo pedimos, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La semana anterior, mis hermanos, que también estuve enseñando del Padre Nuestro, hablábamos de acerca del tema de la voluntad del Señor. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y cuando hablaba de la voluntad de Dios, yo les decía que fue de manera personal y particular algo con lo cual batallé por mucho tiempo, porque me costaba el asunto de decir, Señor, que se haga tu voluntad cuando yo quería que pasara lo que yo quería que pasara. No sé si a todos les pasó eso, pero sí estoy seguro que a la gran mayoría, por no decir todos, sí les ha pasado esto en particular. No tienen problema con pedir por su pan diario. Cuando oramos, el motivo por el cual más oramos es para pedir por lo que nosotros queremos o por lo que nosotros necesitamos. Se nos olvida rápidamente las 3 primeras peticiones e incluso, casi no, pero a veces pasa que se pudiera hasta olvidar a quién nos estamos refiriendo en oración, al Padre nuestro que está en los cielos, nuestro Padre, pero que es totalmente distinto a nosotros en santidad, en poder, en gloria, en majestad. Pero pedir por las cosas nuestras no tiende a ser un problema, no tiende a ser un tema de olvido, que ya no me acuerdo. No, siempre tenemos pendiente o presente más bien nuestras peticiones. Lo curioso, mis hermanos, es que solemos saltar las otras peticiones e inmediatamente caer en mis peticiones personales, en mi pan diario, por el que necesito cada día. Se nos olvida pedir por lo que el Señor nos muestra que deberíamos nosotros tener en cuenta. Padre nuestro que estás en los cielos, puede serlo como iniciamos nuestras oraciones, pero se nos puede olvidar el santificar su nombre. Se nos tiende a olvidar que venga tu reino en una forma de petición. Se nos suele olvidar lo importante que es rogarle al Señor que se haga su voluntad y no la mía. Pero nunca se nos olvida, o casi nunca se nos olvida en nuestras oraciones, pedir por nuestras necesidades. Pero yo quiero decir, y es lo que el Señor nos muestra, que hay unas prioridades,
que el asunto de la oración del Padre Nuestro es un tema de prioridades, o más bien es un tema de poder nosotros ubicar donde debe ubicarse cada asunto. Hasta este momento es que vamos a encontrar la primera oración que va hacia el individuo que ora, que es para el individuo que está orando. Mis hermanos, si en nosotros ocurre eso, que solemos rogar primero por nuestras peticiones personales antes que buscar la gloria de Dios en la oración, entonces, mis hermanos, esto nos indica cuánto debemos nosotros trabajar en promover en nuestras oraciones esas peticiones que ponen a Dios en el centro, como nuestra mayor prioridad y necesidad, y después entonces dedicarme a mis propias necesidades. Claramente, mis hermanos, una persona que ha comprendido quién es Dios y lo que Él ha hecho por él, es una persona que sabe que debe someterse a Él y esperar en su provisión, sabiendo que todo lo cuanto Él necesita viene del Padre Celestial. Ese debería ser el entendimiento nuestro. Sabemos que todo lo que tenemos es de Dios, sabemos que quienes somos y lo que somos ahora, lo que se nos ha perdonado ha sido por Dios. Entonces debería ser Él nuestra mayor prioridad en nuestra oración, su gloria, su santidad más bien, quién es Él, el Dios Santo, pedir porque su reino se establezca, rogar por su voluntad, pedir luego por nuestras provisiones. Pero como he dicho, solemos saltar inmediatamente al asunto de mis propias peticiones. Y mis hermanos, teniendo en cuenta de que Dios también me manda o me muestra en este ejemplo que yo puedo y debo pedir por mis provisiones, es el motivo de nuestra enseñanza en la mañana de hoy. Su provisión. Señor, enséñanos a orar por tu provisión, por lo que tú puedes y has de proveerme. Enséñame a orar, Señor, de tal manera poder pedir bien por mis provisiones, por mis necesidades. Así que, mis hermanos, lo que intentaré hacer y lo que dependo del Señor para esto es poder explicar este asunto del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, teniendo en cuenta algunas preguntas. Vamos a hacer 4 preguntas a esta pequeña frase, a esta petición como tal, para poder entender a qué se nos hace referencia. Pregunta es, ¿qué significa la expresión el Padre Nuestro? La otra pregunta es, ¿qué implica la expresión de cada día? La otra pregunta, ¿qué persigue la expresión dánoslo hoy? Y por último, ¿por qué deberíamos hacer esta petición? ¿Por qué deberíamos hacer esta petición? Así que vamos a la primera pregunta. ¿Qué significa la expresión el pan nuestro? El pan, que para muchos es muy rico, es para muchos muy deseable. El pan, mis hermanos, es un alimento básico en muchas culturas. Sin embargo, no deberíamos concluir que lo que aquí se nos está indicando es que cada vez que oremos digamos, Señor, el pan nuestro de hoy, dámelo. Entonces solamente pensar en que Dios nada más nos va a proveer pan. Y mañana que vamos a comer pan. Y pasado, pan. ¿Y qué más necesitas? Pan, pan, pan. No, mis hermanos, la connotación del pan es una connotación que para los hebreos es un término genérico, por llamarlo de esa manera, un término genérico que significa que las necesidades y conveniencias de esta vida nosotros se las pedimos al Señor. En esa expresión pan están contenidas las necesidades y las conveniencias de esta vida, como lo son la comida, el vestido y el techo. Vayamos juntos a Génesis capítulo 3, versículo 19. Génesis capítulo 3, versículo 19. Cuando el Señor a Adán, después de haber pecado, el Señor le da aquel castigo o el justo merecimiento por sus actos, y el Señor le dice, versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre no iba a poder depender solamente de pan. Imagínate de aquí que se cociera el primer pan. Si todavía el trigo tenía que sembrar trigo, o tenía que esperar que el trigo se adhiera, se produjera, preparar una harina, echarle el agua, no sé qué más le tendrían que echar. De aquí que se preparara el primer pan, se moría. Así que básicamente es todo aquello que representa el hecho del continuar para vivir. Todo lo que tú vas a necesitar para vivir, lo necesario, lo básico, está resumido en esa expresión o en esa palabra pan.
Tenemos otro texto que nos puede ayudar. Hay muchos textos, pero solamente traje dos porque si no se nos va el resto de la enseñanza en ver todos esos ejemplos con la palabra pan. Pero Génesis 28, versículo 20, nos dice, Génesis 28, 20. Entonces Jacob hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. En otras versiones, que no sé si la de usted tiene así, habla de pan. ¿Quién tiene la versión donde diga la palabra pan? La Reina Valera 60. Le hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir. Ok, y yo lo acabo de leer en otra versión que lo tradujo no como pan, sino como ¿qué? Como alimento, lo necesario. Y en esa expresión que le está pidiendo, nos está ubicando acerca de esa necesidad que tiene el hombre. Mis hermanos, básicamente lo que la expresión o la palabra, más bien pan, nos está diciendo aquí es que las necesidades básicas que toda persona requiere en esta vida para poder vivir están contenidas en esa frase. Es como decirle, Señor, lo que yo necesito para vivir, yo te pido que me lo des hoy. Es básicamente a eso lo que nos está apuntando el Señor. Y otra cosa, mis hermanos, que es interesante acerca de esta expresión, el pan nuestro, es precisamente la expresión nuestro. El pan nuestro. La petición, mis hermanos, está acompañada, no solamente diciendo, Señor, el pan de cada día, dámelo hoy, sino que nos dice el pan nuestro. Y al menos tres cosas yo quiero que podamos tener en cuenta que nos dice esa expresión nuestro. Primero, no es que nos está diciendo esa frase nuestro, que es una obligación de Dios. Es mío y te lo quito. Es mío porque es nuestro. Voy a arrebatar lo que pertenece a mí. Porque muchos toman esas expresiones donde nos da la intención de que el hombre tiene un cierto poder, porque el pan al final, como nos dice el texto, que es nuestro. Pero mis hermanos, esa expresión no está contenida allí porque nos diga que es mío y lo arrebato en oración, sino al contrario, Dios está haciendo una separación en que quien necesita el pan eres tú y no Él. Porque cuando Él habla de su reino, Él habló de su voluntad, Él habló de que santo sea tu nombre. Son tres cosas que tienen que ver con Él. Pero ahora, ¿de quién habla que es el pan? ¿Quién necesita el pan? ¿Dios o los hombres? ¿Quién lo necesita? Los hombres, las personas. Así que la distinción en decir el pan nuestro cuando yo pido es porque es mío, es mi necesidad de pan. No tiene nada que ver con que es mío, yo lo arrebato y ahora Dios me lo tiene que dar porque yo lo estoy demandando. No, mis hermanos, la necesidad mía es y no es de Dios. Además, mis hermanos, el decir el pan nuestro nos indica también algo. Nosotros no somos los únicos necesitados. Es decir, yo cuando oro no debo pensar que el pan mío, Señor, de hoy, dámelo ya o dámelo hoy, sino que es un pan nuestro, porque los que están al lado mío también lo necesitan y los que están afuera también necesitan esas cosas. En mis oraciones no debo ser egoísta, debo pensar en otros que tienen las mismas necesidades que yo tengo. Cuando nosotros tenemos, y esto no lo tenía pensado escrito ni nada en esta enseñanza, pero a veces pienso que en nuestras oraciones decimos, Señor, provéele a fulano, dale tanto, pero cuando tendríamos un extra para poder ayudar a alguien, lo primero que pensamos es, ay, esto me alcanza para el televisor nuevo. Y eso no es el pan. Yo no estoy diciendo que sea malo tener un televisor, absolutamente, porque todos tenemos televisor aquí seguramente en la casa, o cualquier otro electrodoméstico. Pero a veces tenemos a pensar solamente en nosotros y olvidar que hay otros que también necesitan pan. Y lo que ya yo tengo pudiera ser suficiente y pensar en otros que no tienen lo que es básico o necesario. A veces nosotros somos las respuestas a aquellos que están necesitando. Mis hermanos, el pan nuestro es eso. Señor, lo que yo necesito para vivir, te lo pido a ti. Tú no lo necesitas, soy yo el necesitado. Ese pan involucra esa necesidad. Esto es lo que significa esta primera parte de la petición, el pan nuestro. Quisiera que viéramos ahora, a través de esta otra pregunta, la siguiente parte de la misma petición. ¿Qué implica la expresión
de cada día. El pan nuestro de cada día. Estoy siguiendo la línea que nos marca la Reina Valera, ¿no? El pan nuestro de cada día. ¿Qué significa esa expresión o qué implica la expresión de cada día? La expresión el pan nuestro nos ha mostrado nuestra necesidad. Tú y yo somos necesitados. De hecho, es probable que algunos de los que están aquí hayan venido sin desayuno. Es probable. Pero no creo que pasen todo el día, a menos que tengan algún ayuno personal. Pero a menos que, si no, esa no es la razón, probablemente los que no desayunaron van a almorzar. Y si se van de largo en el almuerzo, seguramente buscarán cenar. Pero normalmente nosotros, en cuanto a alimentación se trata, siempre nosotros somos unos necesitados. Si a ti se te olvida, tu cuerpo te lo recuerda. Siempre somos unos necesitados. Así que ya hemos visto que el pan nuestro nos muestra nuestra necesidad. Y la siguiente expresión denota lo frecuente que es esa necesidad. Esa necesidad es diaria. El pan nuestro de cada día. Mis hermanos, nosotros, sumado a lo que decía que es lo básico que puede incluir esta petición, es que el vestido y el techo se convierten en una necesidad de nuestras diarias también. Nosotros diariamente necesitamos un lugar donde cubrirnos, donde pasar la noche, pero también tenemos una ropa por la cual ponernos y andar por la vida, porque no andamos desnudos. Y toda esa provisión, aunque suene simple, aunque usted abra su armario y lo vea allí, toda esa ropa que usted tiene, aún la agujereada, la que está nuevecita, la recién estrenada de diciembre, todo eso el Señor se lo proveyó. Ese pan mío, eso que yo necesité, el Señor me lo proveyó, pero mi necesidad en eso es diaria y no puedo olvidar eso. Esto implica, mis hermanos, algunas cosas. La primera de ellas que quiero mencionar es que nos muestra nuestra fragilidad, nuestra debilidad. Nosotros somos débiles, somos frágiles, nosotros somos necesitados. Tarda un día sin comer. Es más, sé que algunos tienen esta misma asunto físico o fisiológico como yo, seguramente, que cuando usted se pasa de la hora del almuerzo, dolor de cabeza viene, se le pone uno el estómago pesado, se ve uno de gases sin no haber comido, se siente uno terrible. No sé si les pasa igual, seguramente los síntomas o las cosas son diferentes en todo, pero a mí me pasa mínimo el dolor de cabeza. Me recuerda a mi cuerpo que no me he alimentado. ¿Y saben lo que nos pasa también? Que se nos olvida, Señor, el pan que yo necesito ahorita, yo sé que me lo vas a proveer, o confío o descanso en que tú me lo darás. El asunto es que lo primero que hacemos es cuánto tengo, compro un almuerzo y estoy en la calle. O ahorita voy a la casa, que allá lo tengo, lo caliento y me lo como. Tenemos a olvidar, mis hermanos, de quién dependemos. Y esta petición nos muestra nuestra dependencia. Nosotros no somos autosuficientes. Nosotros no tenemos todo nuestro valor en nosotros mismos. Nuestras vidas no están resueltas. Nosotros todos los días necesitamos alimentarnos, necesitamos vestirnos, necesitamos un lugar donde pasar la noche, donde tener nuestro hogar, donde vivimos nosotros. Nuestras necesidades son diarias. Y esta petición nos recuerda precisamente eso. Somos dependientes, somos necesitados. Nosotros no podemos tener las cosas o no resultan porque sí. Sin embargo, mis hermanos, y ya algo que mencionaré ahora más adelante, quisiera antes de llegar a ese punto acerca de cuando nosotros no tenemos en cuenta que dependemos de Dios y lo frágiles que somos. Pero hay algo que a veces se nos olvida y que creemos que esta petición o nuestras oraciones, cualquier oración que hagamos, incluye eso, y es el asunto de la codicia. Esta oración, mis hermanos, nos ayuda a luchar contra la codicia. Porque en esta oración no están diciéndonos que oremos o que pidamos por todo cuanto en nuestra mente se nos ocurre que es una necesidad. No, mis hermanos. Yo ahorita lo dije, no hay nada malo en que nosotros busquemos ayudas electrónicas en muchos de nuestros oficios. Yo creo que aquí todos luchamos, si no la tenemos, pues decíamos, yo quiero tener algún día una lavadora. Recuerdo porque un hermano me mencionó una lavadora recién. Pero me acuerdo porque yo tengo lavadora en mi casa, no sé quiénes no tienen, pero es una ayuda, se convierte en algo. Pero cuando podemos analizar nuestras vidas, hay muchos elementos que tenemos que no son de vital importancia, y yo no estoy aquí criticando nuestras vidas, sino que en nuestras oraciones muchas veces incluimos lo que no es vital, y lo que es vital no olvidamos.
como si eso ya tiene que venir porque sí. Lo que yo necesito para vivir, no oro por eso porque se supone que eso ya está. Te asomas en la alacena y dices, ahí hay comida. Tengo una bolsita de harina, una de trigo, una de harina de maíz, una mantequilla. Tengo esto y esto, ya, ¿para qué pido por eso? Señor, yo quiero es esto. Señor, este carro mío ya está viejo. Eso le suena a todo. A veces cambiamos nuestras oraciones, lo importante, y a veces terminamos sin darnos cuenta, codiciando. Y yo no estoy diciendo, mis hermanos, y quiero ser muy claro con esto, no estoy diciendo que pedir por otras cosas sea malo en sí mismo. Es que a veces sin darnos cuenta vamos acumulando cosas que nos terminan convirtiendo en amar o en amantes más de las cosas de aquí de la tierra, menos importantes, y dejar a un lado lo que es más importante, que es el Señor y lo que Él ha prometido proveernos todos los días para vivir. Nosotros siempre criticamos a los teólogos de la prosperidad como los únicos que toman la oración para exponer allí su deseo de avaricia, pero a veces sin darnos cuenta pudiéramos nosotros también caer en ello. La codicia, mis hermanos, es ese deseo de adquirir posesiones para acumularlas aquí y ahora. No es algo que se nos incentiva en esta oración. De hecho, el mismo Señor nos muestra que no es el anhelo de un cristiano, sino que los tesoros de un cristiano deberían ser acumular en los cielos y no acumular tesoros en la tierra. Y deberíamos ver si nuestras vidas lucen de esa manera. Deberíamos ver. Con este asunto que he mencionado es solamente que pudiéramos pensar cuántos de nuestra vida lucen como hombres y mujeres que vivimos pensando en el Señor, dependiendo de Él, descansando en lo que Él nos ha provisto, y que aquellas cosas que no son necesarias, si Él no nos las diera, estaríamos tranquilos. Eso es lo que quiero que pensemos. No es tanto si debo tener un televisor o no. Es tanto que cuando no lo tengo, ¿cuál es mi reacción ante lo que no tengo, que Dios no me ha prometido? Porque tal vez no es lo básico. ¿Cómo reacciono ante esas circunstancias? ¿Cómo reacciono cuando mi teléfono se dañó y no tengo para reemplazarlo por otro mejor? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo luce mi vida? ¿Estoy descansando en que el Señor me ha provisto el pan y que eso es lo que Él me ha prometido? ¿O en cambio mi corazón se vuelca en rabia, en ira o en cosas por el estilo? Mis hermanos, un corazón que se ha abandonado a sí mismo y no a Dios siempre será codicioso. Porque Él no encuentra en este mundo algo más valioso, porque Dios no es lo más valioso para Él, sino que lo valioso para Él es el mundo. Y todo lo que el mundo pueda darle, eso es lo que su alma desea. Rockefeller fue el hombre más rico a principios del siglo anterior, el magnate del petróleo. Fue un hombre, un duro negociante, codicioso a más no poder. Y siendo el hombre más rico del mundo en ese entonces, se le preguntó: señor Rockefeller, ¿hasta cuánto uno puede tener dinero? O sea, ¿cuál será la meta? Y él dice: siempre un poco más. Era el hombre más rico, no había ninguno que se equiparara ante él, y sin embargo su frase fue: siempre un poco más. ¿Cuánto dinero importa tener? Y él dice: siempre un poco más. Y a veces nosotros vemos eso en el mundo, pero deberíamos también analizarlos y ver si hay algo de eso en nosotros. Definitivamente la expresión del pan nuestro de cada día no nos lleva a la codicia, sino que nos lleva a nuestro Señor, porque dependemos de Él para todo lo que tenemos o lo que necesitamos. Esta petición o esta expresión también nos indica o nos ayuda a pedir lo necesario. Pedir por el pan de cada día es pedir misericordiosamente que nuestro Padre nos provea esa porción de las cosas externas que Él sabe que serán las más adecuadas para nuestra situación y nuestra vida diaria. Señor, lo que yo necesito hoy, yo descanso en que tú me lo proveas. ¿Qué necesitamos hoy para vivir? ¿Qué necesitamos hoy para vivir? Eso debería ser nuestra mente y nuestro corazón. Por eso, mis hermanos, es que es necesario esta serie de enseñarnos a orar, porque en nuestras oraciones realmente no tenemos en cuenta el pan de cada día. Tenemos en cuenta otras cosas que no son realmente las más necesarias o básicas. Y yo no estoy aquí acusándoles a ustedes, de veras yo estoy hablando aquí para mí mismo inicialmente. Nosotros somos de aquellos que tenemos un extra, y hablo de extra cuando nos llega un dinero extra, y lo primero que pensamos es: ¿qué falta en mi casa? ¿Qué falta? Aquí como que esta pared está como vacía.
Un televisorcito ahí le quedará bien. En mi casa nada más tengo un televisor, pero pongo el ejemplo del televisor porque quizás es lo más común. ¿Qué hace falta aquí? ¿Qué hace falta allá? Ay, mira, yo me gusta utilizar las expresiones que utilizamos a diario. Ay, niño, esa camisa tuya ya está como vieja, vamos a comprarte una nueva. Solemos ver qué necesitamos extra cuando de repente abrimos nuestro armario y ya tenemos bastante. Pero ¿sabes también dónde se ve eso? Y lo digo con pesar, y vuelvo y digo para mí mismo, cómo nosotros pensamos siempre en tener algo nuevo, pero lo que ya tenemos ahí no lo desprendemos tampoco. Una camisa del año 85, es que todavía está buena. Nos cuesta, mis hermanos, nos cuesta. Y esta oración nos ayuda a colocar el verdadero sentido. ¿Qué necesito de Dios? ¿Qué necesito para vivir? ¿Qué necesito? Y yo creo, mis hermanos, que el proverbista es clave en darnos un indicio en esto. Mira lo que nos dice Proverbios 30, versículos 8 y 9. Proverbios 30, versículos 8 y 9, lo leo. Dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Señor, no te pido ser alguien que no tenga nada, porque eso me podría llevar a robar con tal de tener mi pan necesario. Señor, tampoco te pido ser un rico, porque teniendo todo, materialmente hablando, llega a decir, ¿quién es Dios? El Dios soy yo, mira todo lo que tengo aquí para hacerlo. ¿No te pedimos eso, Señor? Te pedimos que nos des el pan necesario, dice el proverbista, porque él entiende que un hombre que depende del Señor y que sabe que la provisión viene de Él, es un hombre fiel a Él. Mis hermanos, todos nosotros hemos pasado episodios duros económicamente hablando. Estoy casi seguro que la mayoría de los que están acá han pasado un momento así. La pandemia fue uno de esos, por lo menos personalmente lo digo. Mis hermanos, ¿y sabe qué necesité yo para vivir? No fue la cuenta de Netflix. No fue estar todo el día en el televisor viendo algo bueno, no necesariamente algo malo. No fue todo el día viendo televisión. Fue el Señor y su palabra. Y con su palabra la provisión de alimento que necesité y pagar las cosas básicas que necesitábamos. Y usted y yo lo comprobamos. Eso fue lo que necesitamos para poder vivir, para soportar esos tiempos de cuarentena que estábamos encerrados y que no entraba nada a la caja porque no se trabajaba. Nuestro Señor fue propicio a nosotros en ser ese proveedor que necesitábamos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué persigue entonces, mis hermanos, ahora la expresión dánoslo hoy? Hemos visto que es una necesidad básica al pedir el pan. Hemos visto que esta es diaria al decir que el pan de cada día. Pero ahora, ¿cada cuánto debemos pedir esta petición? Bueno, mis hermanos, lo obvio es que como nos dice que es diaria, pues todos los días. Eso sería lo obvio. Y yo con esa respuesta pues ya daríamos por concluido acerca de esta pregunta, pero quisiera agregar algunas cosas para que pudiéramos considerar. Quisiera un par de cosas aquí mencionarlo. Lo primero, mis hermanos, y reitero lo que decía anteriormente, es que esto no es un mandato. Dámelo hoy. Dios, dámelo hoy ya. ¿Han visto los niños? Los niños cuando quieren algo, ¿qué hacen ellos? Lloran, patalean. Ya cuando habla mucho dice, ya, lo quiero ya. Espérate ahorita. Me estoy bañando, no puedo salir del baño. Ya. Los niños no entienden o se hacen lo que no entienden. Estoy más por ese lado. Y quieren las cosas ya, y a veces nosotros somos como ese niño que queremos acercarnos ante el Señor, nuestro Padre Celestial, y como un niño berrinchoso nos presentamos ante Él, lo quiero ya, dámelo ya. Mis hermanos, la expresión dánoslo hoy no presenta o no nos implica o no denota, no persigue un mandato, sino al contrario, dependencia de Dios. Señor, si tú no me provees eso hoy, yo me voy a morir. No literalmente, pero sí seguramente tu necesidad es esa. Si tú no comes, seguramente te vas a enfermar, te vas a suceder ciertas cosas en tu cuerpo. Esto no es la exigencia de una persona a Dios como si Dios fuera el esclavo que tiene que servirle inmediatamente, sino que es un corazón que depende de Dios. Señor, dámelo hoy. El pan que yo necesito, Señor, dámelo hoy.
Además de no presentar un mandato, mis hermanos, lo que sí nos presenta es que es una urgencia. Somos urgidos, mis hermanos, de la necesidad, de la asistencia y la provisión divina. No es una mera petición para congraciarnos con Dios, es la realidad de nuestro ser. Nosotros, mis hermanos, si no comemos, nos enfermamos, y si no seguimos comiendo, nos morimos. Nosotros vemos esto como una necesidad, y lo que nos muestra esta petición es que nos acercamos a Él. Aunque tenga la alacena llena, aunque yo tenga eso, mis hermanos, yo debo orarle a mi Dios por su provisión diaria. Y si me enfermo, ¿quién me daría de comer? Mi oración, Señor, lo que yo necesito hoy, te lo pido que me lo concedas. No te pido, como hemos dicho en el proverbista, sino el pan necesario, lo que necesito. Además de lo que hemos dicho, que no es un mandato y nos presenta una urgencia, también podemos decir que nos promueve la confianza en Dios. Tú y yo necesitamos comer todos los días, vestirnos todos los días y estar bajo techo todos los días. La pregunta que te hago, mi hermano, es: ¿pides por ello todos los días o en cambio lo das por sentado? ¿Pedimos por ello todos los días o en cambio lo damos por sentado? Porque por un lado nos puede pasar, mis hermanos, como he dicho, que al ver nuestras alacenas llenas, que al ver nuestro closet, nuestro armario lleno de ropa, que al ver nosotros que ya pagamos el arriendo de este siguiente mes, o que ya la casa es propia o familiar, decimos: ya está, tengo esto resuelto. Porque lo que nos indica la petición diaria, nos indica el texto a que no nos relajemos, a que nosotros debemos ir a nuestro Dios sabiendo que Él es quien nos suple. Aunque tengamos, mis hermanos, un mercado recién hecho, la provisión de mañana de alimento me la da el Señor, aunque tenga allí la cena. Y por otro lado, mis hermanos, podemos ver que nuestro esfuerzo, nuestro trabajo está marchando sobre rueda y tenemos financieramente hablando, estamos bien sólidos hoy. Pudieras ver eso en tu vida, sin embargo, no debes olvidar que la provisión, que la fuerza, que el trabajo te lo provee también el Señor. Si tú y yo no oramos de esta manera, nosotros estamos olvidando al Dios que nos provee lo que diariamente necesitamos. Tú y yo podemos trabajar para ganarnos un sueldo que nos alcance para un mes, pero la razón por la que tú te puedes alimentar diario no es por lo buen mayordomo que tú eres, buen administrador, es porque Dios te ha provisto para esas cosas. Deberíamos nosotros orar siempre y pedirle al Señor que nos enseñe a orar de esta manera. Esta petición nos lleva a confiar en el Señor y saber que todo cuanto tenemos es por Él y para Él. Somos mayordomos, en cambio Él es el Señor. Él es el dueño de todo. ¿Qué podemos decir, mis hermanos, en cuanto a qué busca esta petición? ¿Qué busca que nosotros tengamos en cuenta en esta petición? Bueno, como he dicho, mis hermanos, creo que la oración del Padre Nuestro se trata de un enfoque. En primer lugar, nos muestra que el enfoque es hacia Dios en las tres primeras peticiones, en cuanto al destinatario al quien le oramos. Pero en estas siguientes peticiones que vamos a tener en cuenta, se nos muestra que el enfoque es hacia mi necesidad, mi dependencia, y yo rogándosela al Señor que la supla. Hay una necesidad con la que hemos iniciado hoy, que es la única necesidad física que aparece en la petición. De aquí en adelante, las necesidades que vamos a ver son necesidades espirituales, son necesidades del alma. No tienen que ver ya con algún asunto físico, sino pedir por el perdón, pedir porque el Señor nos libre de la tentación, porque no nos permita que nosotros caigamos en ella. Ya tiene que ver con mi asunto espiritual, con el asunto de mi alma. Pero esta primera petición, que trata con las peticiones físicas, nos muestra el Señor en esta expresión del pan, que somos unos necesitados. Así que, mis hermanos, debemos pedir al Señor que el pan nuestro de cada día nos lo conceda hoy. Y cuando oramos así, cuando hacemos esta petición, hacemos estas cosas que mencionaré a continuación. Primero, reconocemos nuestra dependencia de Dios. Conocemos que todo lo que tenemos y lo que necesitamos viene de su mano providencial o de su mano pródiga. Otra cosa es que honramos a Dios al poner nuestra confianza en Él. A pesar de que tengamos dinero en nuestras cuentas, a pesar de que lleguemos a tener comida, ropa y todo lo que tengamos, al orar así, nosotros honramos al Señor al poner nuestra confianza en Él. También vemos al Padre que nos ama y quien tiene cuidado de nosotros.
Porque en ese mismo contexto de la oración del Padre Nuestro, el Señor nos va a decir, miren las aves del cielo, miren esas aves del cielo que no siembran, que no cosechan, y sin embargo su Padre Celestial las cuida, ellas comen todos los días. ¿Cuánto no más tendrá cuidado ustedes el Señor? Y luego lo segundo que el Señor coloca en esa connotación de provisión es diciéndonos, mirad los lirios de los campos, que no tejen, que no hilan, pero ni Salomón con toda su riqueza se vistió tan esplendorosamente como uno de ellos. Y luego el Señor no incluye más nada. Nos coloca esas dos cosas, con esos dos ejemplos, lo básico y necesario de nosotros. Y nos dice que Él nos lo provee, que Él nos provee eso. Y eso, mis hermanos, nos debe llevar a ser agradecidos, porque vemos que el día anterior lo que recibimos fue de Él. Y entonces vamos en oración a saber que lo que he de recibir el día de hoy también vendrá de Él. Imagínate un corazón agradecido que ora hoy porque recuerda ayer y dice, ayer yo desayuné, yo almorcé, yo cené, estuve con ropa, pude dormir en mi casa. Señor, gracias. Lo que yo necesito hoy, que va a ser eso mismo, yo te lo pido, yo te lo ruego. El pan nuestro de cada día nos lo doy, nos lleva a ser agradecidos porque el Señor que mostró su gracia, misericordia ayer, es el mismo Dios que la puede mostrar en el día de hoy. Quizás una última consideración cuando hacemos esta oración es que dejamos a un lado el egoísmo y pedimos por otros necesitados al igual que nosotros. No solamente pedimos por nuestro pan, por mi pan, sino por el pan nuestro de cada día. Señor, dánoslo hoy. No dice el pan mío de cada día, dámelo hoy. Está conjugado en esa primera persona, ¿no?, del plural. El pan nuestro, el de nosotros, Señor, dánoslo hoy, te lo pedimos, Señor. Así que, mis hermanos, esta petición nos lleva a la realidad de que somos unos necesitados. También que estas necesidades son frecuentes porque son diarias y que no podemos por nosotros mismos suplirlas. Necesitamos de la providencia del Señor para que estas cosas no nos falten. Y quisiera aquí citar a J.I. Packer en su libro Creciendo en Cristo, hablando acerca de esto. Él dice lo siguiente: mientras oramos, y ojo con atención porque me parece muy interesante esta frase, mientras oramos debemos estar preparados para que Dios nos muestre por su respuesta providencial, al no darnos lo que deseábamos, que realmente no necesitábamos eso después de todo. Ahora viene la verdadera prueba de fe. Tú, el cristiano, has orado, asumo, por el pan de hoy. Ahora, ¿creerás que lo que llega a ti, mucho o poco, es la respuesta de Dios de acuerdo con la promesa de Mateo 6:33? En esa línea, conténtate con eso y muéstrate agradecido. Si de pronto se perdieron en la cita, lo que básicamente el autor está diciendo, que muchas de las cosas que nosotros pedimos, al Dios no dárnosla, lo que Dios está mostrando es que no la necesitábamos. Pero si Dios te ha provisto porque tú has orado conforme al pan mío de cada día y Dios te ha dado eso, mucho o poco, descansarás tú como cristiano en confianza, en fe en el Señor, que eso que Dios te ha provisto hoy es lo que tú sí verdaderamente necesitas. ¿Descansaremos en eso, mis hermanos? ¿Será ese nuestro descanso de saber, tú has sido bueno, tú eres bueno y lo serás por siempre? Y esto que me has provisto hoy es lo que yo he necesitado, o lo que yo necesito. Antes de ir en oración al Señor, mis hermanos, quisiera escucharles o preguntarles si tienen alguna pregunta o si hay algún comentario que ustedes quieran compartir o algo. Gracias, mi hermano, por esa enseñanza y solo quería agregar dos cosas, y es en esta parte de la enseñanza del Padre Nuestro vemos mucho cómo luchamos con nuestra incredulidad, en primer lugar porque a veces cuando no tenemos la provisión creemos que lo primero que nos llega puede provenir de Dios y a veces no pasa así. Nosotros deberíamos preguntar siempre si todo lo que nos llega es de parte de Dios, e incluso pedirle a Dios que si no es para nosotros que cierre eso. En primer lugar, el tema de la incredulidad es fuerte porque también no confiamos en que el Dios Todopoderoso, el Dios Creador de todas las cosas, no nos puede proveer algo que necesitemos. Y en segundo lugar, y creo que este es más evidente todavía, es el descontento.
Ujú. Por esa frase de J. Packer que leíste al final, mira que él la mencionó el tema del descontento, porque muchas veces estamos en la mesa dándole gracias a Dios por algo que no nos gusta. Entonces eso es hasta hipócrita delante del Señor. Ir a la mesa, dar gracias a Dios por los alimentos que Él nos ha provisto. Sin embargo, cuando abrimos nuestros ojos sabemos de que eso no nos va a gustar. Entonces manejar ese agradecimiento con ese descontento, creo que eso no es más que ser hipócrita delante del Dios 3 veces santo. Amén. Amén. Sí, Sí, buenos días. Buenos días, hermano. Hay algo también interesante que acabas de decir y vale la pena resaltarlo, y es la prioridad que Dios le da a nuestra necesidad espiritual en las siguientes partes de la oración y el pequeño espacio que le da a nuestras necesidades materiales. Y de allí que, de acuerdo al contexto, y seguimos leyendo en el Evangelio, nos damos cuenta cómo Dios nos insta a buscar primeramente su reino Exacto. y su Allá iba. justicia. Y Él dice, todas esas cosas, y hablando de las cosas materiales, los gentiles buscan tales cosas, pero para los que creen, para nosotros los creyentes, todas esas cosas son añadiduras. Ujú. Cuando dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, está refiriéndose a eso, a que nosotros como creyentes, nuestra prioridad sea buscar el gobierno de Dios en nuestras vidas. Amén. Y de eso se desprende el resto. Pero Así es. es importante porque Dios trata principalmente con nuestro corazón egoísta. Totalmente, totalmente. De hecho, era el texto que nos dice Packer, que es Mateo 6:33, el que acaba de decir nuestro hermano Fabián. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Y por eso él decía como que orarás en fe de acuerdo a lo que dice Mateo 6:33, descansarás en eso, en que Él te ha provisto esto y lo demás vendrá por su añadido, digámoslo de esa manera. Algo añadidura. Juanqui. Así que los que recibieron su palabra fueron ya va. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya estoy leyendo el que no es. Ahora sí, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Está en Hechos 2:46. Varias cosas. Yo estaba buscando este pasaje no porque decía que compartían el pan, pero es algo interesante que tocaste varios temas, textos del pan, pero decían, compartían con sencillez de corazón. Yo creo que estamos llamados a tener un corazón sencillo. El pastor Ángel decía algo muy cierto, y es el hecho de, a veces, desear o querer cosas que realmente no necesitamos. Soy docente y hay estudiantes que se frustran, que desean con todo su corazón el mejor iPhone que hay, y tengo estudiantes que tienen el 8, yo no sé, estas gamas, y sale uno nuevo y quieren eso, y yo le digo, ¿y para qué? O sea, ellos ni siquiera comprenden que están utilizando ese mini computador que tienen en su mano. Entonces, en ese sentido, yo creo que un antídoto para la amargura en nuestro corazón es estar agradecidos con lo que Dios nos da y tener ese corazón sencillo. Hay veces pueden tener 10 pares de zapatos y quieren uno más, y como que pareciese que eso no los contentara, y así con muchas otras cosas. Y no, agradecerte por la enseñanza, muy chévere. Gloria al Señor, hermano. Wolfram, ¿también quiere compartir algo? Yo quería leer este pasaje que está en Primera de Timoteo, que me acordé ahora que Juanqui estaba hablando. Primera de Timoteo 6, el versículo 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
Amén. Amén. Después de lo que han compartido los hermanos, ¿quién quiere agregar algo más? O sea, ¿quién quiere compartir también o dar un comentario? ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, incluyéndome a mí, reitero, incluyéndome a mí, no somos desafiados por esta enseñanza de enseñarnos a orar? ¿Cuántos de nosotros en nuestras oraciones nos saltamos inmediatamente al hecho de pedir por lo mío nada más? ¿Y cuántos de nosotros luego no nada más nos dedicamos en esa petición a que es que yo quiero esto y esto y esto? Quiero poner un ejemplo, va a ser un ejemplo personal, pero lo hago con la intención de que ustedes puedan pensar en el suyo y ser sinceros en nuestras oraciones. ¿Sabes? En el trabajo que yo tengo, que somos fabricantes de calzado, esta temporada es bajísima. Esta temporada es muy, dice uno hasta una expresión que uno no debería utilizar, es mala. Esta temporada es mala, como si, o muerta, como si Dios dejara o Dios estuviera siendo malo. O sea, al final somos creyentes, deberíamos decir, bueno, esta temporada es un poco más difícil, sí, no se vende lo mismo, pero nuestro Dios sigue siendo bueno. Pero sabes que muchas veces colocamos nuestra seguridad en que si hoy estuviera vendiendo lo mismo que vendí en diciembre, yo estaría tranquilo. Entonces mi confianza realmente no está en el Dios que puede proveerme, mi confianza está en lo que yo puedo producir como ser humano. Y lo digo yo en mi plano personal, en lo que yo debo predicarme todos los días cuando veo que no se está produciendo lo mismo que produjimos antes. Pero ¿qué pasa en nosotros, mis hermanos, en cada uno de ustedes? Analizando nuestras vidas a la luz de esto, ¿cuánto de lo que yo hoy no tengo, yo lo peleo al Señor y quiero presentarme a Él? ¡No lo tengo! O en cambio somos aquellos que confían y descansan en Él. Señor, yo necesito ponerme a trabajar en esto, yo necesito seguir haciendo y mejor lo que tú me has mandado a hacer, pero si aún con todo mi esfuerzo, esto fue lo que tú me proviste para mi vida, yo quiero tener gozo y contentamiento en que tengo el sustento y el abrigo y eso me es suficiente. Yo espero que eso también pase con ustedes como yo lo he meditado durante esta preparación y ahora con ustedes estarlo compartiendo. ¿Qué les parece si oramos, mis hermanos? Vayamos a Él en oración y recordemos que todo lo que recibimos de su pródiga mano es lo que necesitamos a diario. Señor, tú has sido bueno todo el tiempo, Señor. Señor, aun cuando nosotros pensamos que las circunstancias son malas, Señor, tú nunca lo has sido. Y el hecho de decir, Señor, que las circunstancias son malas, aún incluso a veces nos llevan a pensar en nuestro corazón que tú estás siendo malo. Pero tu palabra, Señor, nos dice, tu palabra nos muestra y nos enseña, Señor, que tú obras de acuerdo a tu voluntad y que en tu voluntad, Señor, todo lo que tú obras es para el bien de los que te aman. A veces no entendemos, Señor, lo difícil de las circunstancias, pero cuando vemos, Señor, en oración como la de ahora, esta petición del Padre nuestro, Señor, nos recordamos que lo que hoy estamos pasando es para que no olvidemos que esos meses fuertes y estos meses débiles vienen de tu pródiga mano. Y que en medio de todo tú sigues siendo nuestro Dios que nos provee, que nos da aliento, sustento, cuidado para poder nosotros seguir viviendo. Señor, te pedimos que nuestro corazón no sea desagradecido, Dios, que no olvide lo bueno que tú has sido, que aun si nos faltaran todas las cosas, tú nos has dado a Cristo, nuestro mayor bien, nuestra mayor necesidad. Y si tenemos a Cristo, ¿cómo no confiar en que juntamente con Él, Señor, tú aquello que necesitamos no nos pudieras proveer? Señor, hasta el día de hoy, aun cuando hayamos vivido episodios, Señor, donde no hayamos comido lo que nos gustaba del todo, tú has sido bueno en proveerle a nuestros cuerpos lo que han necesitado, Señor. Aun cuando estuvimos enfermos, tú nos proveíste, Señor, los alimentos y las cosas que necesitábamos para poder estar hoy aquí, Señor, en este lugar juntos, escuchando tu palabra y orándote a ti, Señor. Tú nos has provisto hasta el día de hoy, tú nos has guardado y todo lo que hemos necesitado nos los has dado, Señor. Nada nos has negado, Señor, de lo que nosotros hemos necesitado. Perdónanos, Señor, cuando invertimos nuestras necesidades, colocando cosas que no son necesarias como las prioridades en nuestras vidas.
porque nos han llevado, Señor, a olvidarnos de ti, a amargarnos y frustrarnos contra ti, Señor, como aquel que no nos puede dar lo que nosotros queremos. Perdónanos, Señor, cuando también somos egoístas y solamente pensamos en nosotros, en nuestras propias peticiones, y no vemos la necesidad de otro, para poder nosotros, si en tu voluntad nos has provisto, poder también ser de bendición para otros. Cuando tú llamaste, Señor, a Abraham para que él fuera ese hombre que fue bendecido entre las naciones, no fue para que esa bendición fuera solo para él, sino para que las naciones fueran bendecidas también por él. Y esa mayor bendición que viene de Abraham es nuestro Señor Jesucristo también. ¿Cómo, Señor, nosotros negarnos a ser agradecidos cuando hemos visto que la mayor provisión de bien ya nos ha sido dada? Pero que también con Él y con esa búsqueda de tu reino, de tu justicia, tú nos proveas las demás cosas que son añadiduras. Señor, queremos darte gracias ahora, porque lo hayamos entendido hoy, porque lo habíamos olvidado desde antes. Señor, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que no pensemos con que esta enseñanza o este recordatorio de tu palabra simplemente fue un recorderis, Señor, sino que realmente es algo vital en lo cual debemos nosotros trabajar, Señor. Enséñanos a orar, sea siempre el deseo de nosotros, tus discípulos. Enséñanos a orar, siempre sea el deseo de nuestro corazón. Necesitamos no olvidar, Señor, cómo tú nos has enseñado a orar. Oh Señor, que siempre podamos recordar a quién oramos, que siempre podamos recordar, Señor, que tu nombre es santo, que tú debes ser glorificado, que siempre podamos recordar el deseo de que tu reino, Señor, se establezca, el señorío tuyo en mi vida, pero también, Señor, cuando tú vuelvas. También no olvidar, Señor, de que todo lo que es conforme a tu voluntad es bueno, y rogar, Señor, porque esa voluntad tuya se haga aquí en la tierra como en el cielo se hace. Pero también, Señor, no olvidar que aun cuando yo pudiera tener todo humanamente hablando en mis alacenas, en los lugares donde yo guardo mis posesiones materiales, oh Señor, no olvidar que aunque yo tenga todo eso, todo proviene de ti. Tú eres el dueño del oro y la plata, tuya, Señor, es la tierra, el mar, toda la plenitud de lo que existe, todo es tuyo. Nada, Señor, es de nosotros. Somos mayordomos de tus posesiones, que no lo olvidemos, Señor, para diariamente recordarnos y recordarlo en oración e ir a ti, Señor, rogándote, porque el pan nuestro de cada día, en confianza, en fe, nosotros descansamos en que tú nos los proveas hoy. Te damos gracias, Señor, y te oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.